Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Y de nuevo, tras la pausa musical, estoy ya con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 24, donde dice la palabra de Dios. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes en la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Notamos aquí que los congregados escucharon el informe que dieron los dos apóstoles que habían comparecido ante el Sanedrín, y lo escucharon muy atentamente. En él se informó de las amenazas de los jueces que habían pronunciado contra ellos y la orden expresa también, por otro lado, de no predicar nunca más a nadie en el nombre del Señor Jesús. Así que todos los oyentes se veían en la disyuntiva de desobedecer a las autoridades y proseguir su tarea de testimonio, porque es preferible desobedecer a los hombres antes que a Dios. Pero para una situación así se necesitaba, por otro lado, los recursos del poder que sólo podía obtenerse mediante Dios mismo. Por tanto, la unidad de los cristianos es nota destacable en el libro de los Hechos en todo momento. Vemos ahí esa unidad perfecta en el espíritu que ellos tenían. Y aquí aparece otra vez, ya que todos los creyentes sentían la necesidad de orar y lo hacían en la misma dirección. Dice este versículo: y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nótese que la oración se origina glorificando en primer lugar a Dios, a reconocerlo como el creador de todo cuanto existe y también hacedor de los cielos y de la tierra, de los mares y de todo cuanto hay en ellos. Ese es el reconocimiento que necesitamos cada uno de nosotros también en el día de hoy para orar conforme a su voluntad y, sobre todo, para someter las respuestas de la oración no tanto a los intereses nuestros propios al orar, sino a los propósitos divinos de Dios en cualquier circunstancia, sea la que sea. También notamos que al llamar a Dios soberano, se sitúan los que oran en la condición de siervos, que están dispuestos a acatar sin reservas lo que el Señor determine para ellos. Habían sido conminados por las autoridades para que no predicasen más en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, ellos buscan la aprobación divina, la aprobación de Dios, no de los hombres, y también los recursos para llevar a cabo la misión como hasta entonces había. Hay aquí algo a reflexionar, y es lo siguiente. Y es que, sin embargo, hay que entender que muchísimas veces las oraciones que se hacen en las iglesias al Señor se mencionan al principio solo a la persona divina, es decir, a Dios, para rápidamente, muy rápidamente, pasar a las necesidades personales o de la iglesia. Es decir, que cuando se está mencionando la soberanía del Señor
o el poder de Dios parece como si se hiciera de una manera religiosa, es decir, como si fuese un rezo, pero no considerando realmente lo que están diciendo, ya que se pasa rápidamente, como he dicho, a las peticiones personales o las propias de la Iglesia, olvidándose de quién es Dios realmente, su creación, su soberanía, su poder, su majestad, su omnisciencia, su santidad y sobre todo, si la oración que se hace, si está de acuerdo a su voluntad. Esto es lo más importante. ¿Y su voluntad cómo lo podemos nosotros saber? Pues su voluntad la podemos nosotros saber escudriñando la palabra de Dios. Acercarse a Dios como el Creador, por ejemplo, supone que entendemos que Él controla las cosas y personas creadas por Él, incluyéndonos, como no, nosotros mismos también. Continúo ahora con el versículo 25 del capítulo 4 de Hechos, donde sigue diciendo la palabra de Dios, que por boca de David, tu siervo, dijites, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La oración de los discípulos descansa sobre todo en las Escrituras. En ellas apelan a lo que el Espíritu Santo dijo por medio de David, profeta y rey. A él califican el Padre de nosotros, en la condición de antepasado del mismo pueblo de Israel. Así que no cabe duda que la oración está elevada por cristianos de origen judío y también en lo de su entorno. El segundo calificativo que dan al rey de Israel es el de siervo tuyo. Pero nótese que aun siendo el rey más grande de Israel, no era sino siervo de Dios. Y aquí notamos que fue precisamente el rey David el que escribió el Salmo 2, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo, de modo que era Dios mismo quien hablaba por su boca. La escritura nunca fue el resultado de la mente humana, en un esfuerzo personal, ni tampoco es una inspiración humana, como el que escribe un libro o pinta un cuadro. Como suelen decir aquellos que nunca han leído la Biblia, sino que es el resultado del impacto del Espíritu Santo en el siervo escogido para comunicar el mensaje de Dios, como dice por ejemplo en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí notamos que la Biblia sí la escribieron hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, como he dicho, todo lo contrario de aquellos que buscan la inspiración propia para escribir un libro o pintar un cuadro. Así que la Biblia, como nos dice bien claro, es la palabra de Dios. Sigue diciendo este versículo 25, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vemos que las naciones braman enfurecidas, planean contra Dios y también contra su pueblo, pero todo ello es en vano. Ellos tienen todo el poder propio de los hombres, pero sin embargo sus planes no pueden prosperar, porque la lucha no es contra el pueblo en sí, sino que es en contra de Dios mismo. Mientras las naciones tienen un poder limitado, humano, sin embargo los cristianos tenemos la compañía continua del mismo Dios. Como dice en Mateo, capítulo 28, versículo 20, la segunda parte, donde antes de partir el Señor Jesús y ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que cada cristiano, cada cristiana, no está solo ni está sola, sino que el mismo Señor Jesús, a través de su Espíritu, está con cada uno de nosotros. Continúo ahora con el versículo 26 de este capítulo 4 de Hechos, donde sigue diciendo:
Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. David es un tipo de Cristo, y él ve las rugientes naciones de su tiempo conspirando y amontonándose contra Dios, ya que se oponen al Señor Dios y se declaran enemigos también de su ungido. Ahora bien, David es el rey que fue ungido por el profeta Samuel, como Dios se lo dijo. De esta manera David llega a ser el ungido del Señor. Por tanto, cuando las naciones conspiran contra David, están conspirando contra Dios mismo. Y cuando los reyes se levantan contra David, se están levantando contra Dios mismo. Y claro, todos sus esfuerzos resultan inútiles, ya que David es solo una señal que apunta a Cristo Jesús. David habla proféticamente acerca del Señor Jesucristo, quien es Rey y es ungido. Así que los apóstoles ven en Cristo, a quien Dios ha ungido e instalado como Rey de su santo monte de Sión, tal como dice el Salmo 2, versículo 2 y el versículo 6. Así que el cumplimiento de este salmo, en particular el Salmo 2, desde la mitad del siglo I a.C., el Salmo 2 ha sido interpretado como refiriéndose siempre al Mesías, es decir, a Cristo. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, este salmo en particular es considerado mesiánico y es citado frecuentemente, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 33, en Hebreos capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, también Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 27 y capítulo 19, versículo 15. Así que notamos que la referencia en cuanto al Mesías ungido, que es Cristo Jesús, se encuentra en estos versículos que acabo de mencionar. Continúo ahora con el versículo 27, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungites, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Los apóstoles mismos dan una interpretación corriente a esta cita del Salmo, porque ellos ven que su cumplimiento está precisamente en la vida del Señor Jesús. De hecho, esto pensaban y admitían siempre los primeros cristianos. La verdad es que Jesús cumplió la palabra mesiánica de este Salmo 2, como cualquiera que fuese testigo del juicio y de la muerte de Jesús podía asegurar y atestiguar lo mismo que todos los cristianos, es decir, aunque no fuesen creyentes en Cristo Jesús, podían testificar, como he dicho, que verdaderamente ese hombre, Jesús de Nazaret, era el Mesías. Por tanto, durante el ministerio del Señor Jesús, Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea, y el pueblo le reconocía como rey, como dice Mateo 14:9 y Mateo 6:14, por poner algún ejemplo. También vemos que el gobernador que representaba la autoridad de Roma era Poncio Pilato, nombrado por Tiberio César. De los 4 evangelistas notamos que solamente Lucas hace referencia al incidente que protagoniza el juez Poncio Pilato al enviar al Señor Jesús a Herodes Antipas, que se encontraba en Jerusalén por los días del juicio del Señor Jesús. Así que Herodes se alegró de ver a Jesús, porque esperaba, por otro lado, que Jesús obrase un milagro en su presencia. Pero cuando Jesús no satisfizo a su deseo, lo envió de vuelta a Pilato. Así que Lucas termina el relato de este episodio con las siguientes palabras, en Lucas capítulo 23, versículo 12, donde dice: Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día,
porque antes estaban enemistados entre sí. Aun si pudiéramos identificar a Pilato con los gentiles, solo con una inferencia podríamos ver a Herodes e Israel como el pueblo. Nótese también que los apóstoles llaman a Jesús siervo, que parece ser una de las formas bastante común de referirse a Jesús y refleja los bien conocidos pasajes, por ejemplo, de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 52, versículos 13 al 15, o Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12. De hecho, en el contexto de su sermón, en el pórtico de Salomón, Pedro se refiere en 2 ocasiones a Jesús como siervo. En el capítulo 3 de Hechos, versículo 13 y versículo 26, ahí lo muestra. Y en la oración de la iglesia de Jerusalén, este término también se aplica al Señor Jesús, en los versículos 27 y versículo 30. Por tanto, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el río Jordán, como muestra Hechos, capítulo 10, versículo 38, pero también en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61, versículo 1 y Mateo capítulo 3, versículo 16. Así vemos que, en cumplimiento de la profecía, los gentiles y el pueblo de Israel se ponen en contra de Dios y también en contra de su ungido, en este caso, el Señor Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 28 de Hechos capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Siendo Dios soberano, los sucesos ocurren conforme a lo predestinado por Él. Los que oran entienden que todo cuanto ocurrió con la muerte del Señor Jesús obedecía precisamente al propósito eterno de Dios en ese sentido. Tanto la gente es como los líderes, Pilatos y Herodes, al unirse contra Cristo eran instrumentos para llevar a cabo el propósito determinado por Dios, de que el Mesías había de sufrir y habría de morir. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero también hemos de tener en cuenta que esas personas son libres, de por sí, para elegir aquello que ellos quieran hacer. Es decir, que si ellos eligieron falsamente acusar a Jesucristo y crucificarle en la cruz del Calvario, fue decisión propia de ellos. Esto lo hemos de tener siempre muy en cuenta. Así que Dios tenía bajo su control todos los sucesos que se produjeron en la pasión y la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Así que nadie, ni el cielo ni en la tierra, sería capaz de poner su mano sobre el ungido de Dios. De hecho, muchas veces persiguieron al Señor Jesús para quitarle del medio, para matarle. Pero dice que Él pasó en medio de ellos. Otras veces, sin embargo, le extendían emboscadas, pero ninguna de ellas pudo hacer nada en contra del Señor Jesús, ya que, como he dicho, ni el cielo ni la tierra sería capaz de poner su mano sobre el ungido del Señor, a no ser que Dios lo permitiera, ya que desde la eternidad estaba determinado así. Las Escrituras, por medio de los profetas, ya anunciaban que la muerte del Señor Jesús, como se ha considerado antes en Hechos capítulo 2 versículo 23, Dios había predestinado que sucediera y conforme a ese propósito, así ocurrió. Así que en Lucas, aquí la forma verbal predestinó, que solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento, fuera de los escritos del apóstol Pablo. Los hombres hicieron lo que Dios había determinado según su soberana voluntad, y nada más que eso, ya que la soberanía de Dios está presente en todo lo relacionado con la salvación y por consiguiente con la muerte de Cristo. Sin embargo, esto no supone, en modo alguno, la falta de responsabilidad
de quienes juzgaron, sentenciaron a muerte y crucificaron al Hijo de Dios, como he dicho anteriormente. Pero en esa perversa acción se alzó el cumplimiento de lo que la Escritura anunciaba, la muerte del Salvador, para salvar a todo aquel que en él crea. Por tanto, la muerte de Jesús en la cruz fue algo que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es la verdad que el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 21. Ahora bien, ¿por qué se produce todo esto de la manera en que ocurrió? La única respuesta posible es esta: porque Dios es Dios y Él es soberano. Entonces, el soberano que es Dios determina en su soberanía y ejecuta en el tiempo de los hombres su consejo. No se produce un hecho antes o después del tiempo de Dios. Con toda claridad lo expresan las Escrituras cuando dice, en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así que la muerte de Cristo es el único modo en que Dios puede justificar al impío y perdonar su pecado. Por esa obra, justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 3 y versículo 26. Con todo, no debemos abandonar este versículo sin afirmar que a la soberanía divina que predestina se añade la voluntariedad de quien como Cordero de Dios muere en la cruz, es decir, que fue el Señor Jesucristo el que Él mismo puso su vida voluntariamente, aunque nadie puede obligarlo a ello. No existe ninguna fuerza suficiente para llevar a cabo y hacer algo en contra de su voluntad. Lo hizo por expresa decisión personal y murió el Señor Jesús voluntariamente. Muchas veces las personas ven al Señor Jesús y dicen pobrecito, como que a lo mejor lo han pillado de sobresalto o que lo capturaron sin él quererlo. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Continúo ahora con el versículo 29, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vemos aquí que extrañamente la comunidad de creyentes cristianos no dice ni una palabra de la gratitud a Dios por liberar a Pedro y a Juan de la prisión y el tribunal. En cambio, ellos piden al Señor contrarrestar las amenazas del Sanedrín, concediéndoles a ellos, a sus siervos, todo valor, es decir, todo denuedo. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de Cristo. No piden protección de la persecución, que era inevitable, y seguiría a la proclamación de las buenas nuevas, es decir, del Evangelio, ya que ellos se dan cuenta que Dios está en control de cada situación, tal como han declarado en el Salmo 2. Están seguros que Él, Dios, no permitirá que su plan y propósito sea frustrado por los gobernantes de turno que había en esta ocasión en el pueblo judío. La palabra valor aparece 3 veces en este capítulo, en el versículo 13, en el versículo 29 y en el versículo 31. Por tanto, los apóstoles saben que deben pedir a Dios valentía, es decir, denuedo, intrepidez, cada vez que van a proclamar el Evangelio, la palabra de Dios. Ellos habían sido comisionados por las autoridades judías a no hablar más en el nombre de Jesús, por lo que
De esta manera, ellos necesitaban los recursos de la gracia de Dios para desobedecer a los hombres, mientras que, por otro lado, obedecían a Dios. No piden en la oración ser librados de las amenazas, o que el Señor les dé un día de bendiciones y de bonanza, o que controlen las acciones de los enemigos contra ellos. Nada de esto le importa, puesto que reconocen que ninguna cosa ocurre sin el permiso divino. Lo que imploran es la concesión de gracia divina para ser fieles a la misión que ellos habían recibido, que era de llevar el Evangelio a todo lugar. Continúo ahora con Hechos, capítulo 4, versículo 30, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La misión de los discípulos era hablar con valentía y denuedo la palabra de Dios. Las señales correspondían a Dios. No cabe duda que las curaciones, señales y prodigios eran necesarias para poder poner de manifiesto la verdad de la resurrección de Cristo Jesús, como dice el versículo 33. Así que esta es la gran base de la fe cristiana, ya que Cristo, como dice por ejemplo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el mensaje nuclear del Evangelio, que los líderes religiosos de los judíos querían evitar. No le habían prohibido hacer milagros, le comunicaron a no hablar a nadie en el nombre de Jesús, versículo 18. No hay salvación sin resurrección, ni hay sustento para la fe sin ella. Como el apóstol Pablo escribiría luego más tarde en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, versículo 17 y versículo 19. Así que los discípulos, ellos mantendrían con denuedo, con valor, en la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio y obra de Jesucristo. Y por otro lado, Dios acompañaría este testimonio mediante la operación de sanidades, de milagros y de prodigios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que todos los que vieran esas señales tendrían la evidencia de que Jesús había resucitado y porque vivía, hacía lo que durante su ministerio en la tierra había siempre hecho: sanidades, milagros y enseñar la palabra de Dios. Sigue diciendo este versículo 30, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es el modelo de oración que el Señor le había enseñado. Y comienzan reconociendo lo que Dios es, y luego pasan a pedir aquello que convenía a los propósitos de Dios y para su gloria, y concluye elevándola en el nombre del Señor Jesucristo, el santo siervo de Dios. Así que la oración, conforme a la enseñanza bíblica, se dirige al Padre, en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 31 de este capítulo 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Vemos en este versículo la plenitud del Espíritu. Indudablemente, no todas las oraciones reciben una respuesta inmediata, pero en este caso, Dios fortaleció la fe de los creyentes, dando indicación con este temblor y con este derramamiento de nuevo del Espíritu Santo de que Él había oído. Esto nos recuerda también la experiencia de Pablo y Sila en la cárcel de Filipo, como dice en este mismo libro de Hechos capítulo 16 versículo 26, donde dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas,
y las cadenas de todos se soltaron. Así que, en forma parecida, Dios mostró su divina aprobación a los apóstoles, haciendo temblar la casa donde estaban reunidos, y para lograr tal efecto, pareciera que usó un temblor. Dios dio a los apóstoles una señal de que, así como había sacudido la casa con un temblor, así haría de mover al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, hay que hacer notar el paralelo que hay entre Pentecostés y este acontecimiento. Algo que hay que tener siempre en claro, que el día de Pentecostés es irrepetible. Por ejemplo, el día de Pentecostés nos dice que vino un viento recio, sopló y llenó la casa, donde los creyentes estaban sentados. Hechos capítulo 2 y versículo 2. Enseguida se vieron lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:4. Después de la liberación de Pedro y Juan, los cristianos oraron. Entonces el lugar donde se encontraban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, nótese aquí, la palabra de Dios con valor. Vemos la diferencia que hay de uno a otro. Las diferencias entre ambos acontecimientos son, primero, el soplar del viento y el temblor del lugar donde estaban reunidos. Así que vemos que estos son diferencias o acontecimientos que son similares. El segundo, la manifestación externa de lenguas de fuego en un caso y la manifestación interna del valor en el otro. Así que vemos ya una pequeña diferencia. Y en tercer lugar vemos la habilidad de hablar otro idioma en Pentecostés, pero ahora aquí vemos el valor de hablar de la palabra de Dios. Así que vemos una ligera diferencia. Así que cuando alguien se ora o está pidiendo una experiencia como la de Pentecostés, está orando mal y lo está haciendo equivocadamente, porque la experiencia de Pentecostés es, como he dicho antes, irrepetible. Ahora bien, vemos por otro lado que las semejanzas son llamativas. Por ejemplo, vemos que el Espíritu Santo viene en respuesta a la oración. Capítulo 1, versículo 14, capítulo 4, versículo 24 al 30. También vemos que el Espíritu Santo llena a todos los presentes. Capítulo 2, versículo 4 y capítulo 4, versículo 31, que estoy compartiendo. Y también vemos que todos proclamaban las maravillas de las palabras de Dios. Las maravillas de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 11 y capítulo 4, versículo 31. Así que los creyentes reciben un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, una renovación espiritual que los llena de valor, de manera que así podían ellos proclamar las buenas nuevas con más valentía y con más denuedo. Lucas no dice a quién expusieron los discípulos con gran valor la palabra de Dios. Quizás fue primero en su propio círculo y luego en abierta oposición con las amenazas hechas por el Sanedrín a los demás. También Lucas no da atisbos de su valor cuando escribe más adelante en Hechos capítulo 5 y versículo 42 y dice: «Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo». Voy concluyendo ya con esto. Y en lo siguiente, todos conocemos quizá a personas que son muy buenos negociadores y tal vez hasta se ganan la vida negociando. Personas a nivel empresarial, a nivel de la política y a nivel de vender cualquier artículo. Son personas que valen para eso. Sin embargo, hay que admitir también que estas personas, para llevar a cabo sus fines, muchas veces mienten.
con toda naturalidad y hasta presionan a otras personas justificándose en su buen hacer de ellos para lograr aquello que están negociando. Esto hacían también los dirigentes judíos, también para llevar a cabo sus propios propósitos. ¿Y cuáles eran? No se enseñase ni se hablara más en el nombre de Jesús de Nazaret. Amigo y amiga oyente, lo que los apóstoles recibieron de Dios era la confirmación de que Dios escuchó su oración. ¿Y qué era lo que los apóstoles deseaban transmitir? Lo que los apóstoles deseaban transmitir es lo que yo estoy transmitiendo en estos momentos. Son las buenas nuevas de salvación. Así que, amigo y amiga oyente, tú ya has oído el mensaje de salvación de la palabra de Dios. Tú ya has oído que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahora tú puedes, por un acto de fe, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, te animo ahora a que tú puedas orar conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Me han causado muchos males, quebraderos de cabeza. Yo te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y también como mi Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que tú comiences a conocer a tu Salvador, al Señor Jesús. La mejor manera que lo puede hacer es leyendo su palabra. Lee su palabra y para ello es bueno que tú puedas también congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, donde se enseñe y se practique la palabra de Dios y la sana doctrina. Congrégate ahí con los hermanos. Podrás orar con ellos, igual que oraban aquí en las Escrituras como hemos leído y compartido. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh,
diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo: mi socorro ha sido tú, en la sombra
sostenido. Dice una vez más, oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una y otra vez, tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, gracias, me ha sostenido, me ha sostenido. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Oh, gracias, Señor. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque su diestra te ha sostenido.